Las nuevas profecías de Agnes Sasagawa han surgido en un momento crucial para la humanidad, generando una mezcla de asombro e inquietud. Desde su retiro en un convento silencioso, la hermana Sasagawa ha sido conocida por sus visiones de la Virgen María en la década de 1970, específicamente en la ciudad de Akita, Japón. Las revelaciones, que comenzaron hace más de 5 décadas, parecen cobrar nueva relevancia en la actualidad, con eventos globales que muchos consideran alinearse con sus predicciones. El redescubrimiento de estas profecías ha llevado a una reflexión profunda sobre el estado actual del mundo y las advertencias que la hermana Sasagawa recibió sobre la humanidad. Según sus visiones, se avecinaban tiempos de gran tribulación, donde desastres naturales, crisis sociales y espirituales sacudirían los cimientos de la sociedad moderna. Estos mensajes, que una vez fueron recibidos con escepticismo, hoy resuenan con una intensidad renovada. A medida que se desvelan estos nuevos detalles, la figura de Agnes Sasagawa vuelve a estar en el centro del debate espiritual y religioso. Sus palabras, que alguna vez parecieron remotas y lejanas, ahora se consideran una advertencia directa para los tiempos que vivimos. ¿Será que la humanidad está al borde de enfrentar los sucesos que ella profetizó? Pero antes de seguir, no te olvides de compartir este video con alguien que amas, ya sea por WhatsApp o incluso por Facebook. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra del Señor al mayor número de personas posible. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres que traiga nuevos videos, comenta abajo "quiero más". Solo así sabré si realmente debo seguir trayendo más estudios completos como este. Ahora, sin más preámbulos, vamos con el video. Agnes Sasagawa, una humilde monja católica nacida en Japón en 1931, se convirtió en una figura mundialmente reconocida debido a sus experiencias místicas. Desde temprana edad, su vida estuvo marcada por el sufrimiento físico y una profunda conexión espiritual. Nació prematuramente y enfrentó problemas de salud que la acompañarían durante gran parte de su vida, lo que la llevó a desarrollar una fe inquebrantable. A los 19 años, su vida dio un giro inesperado tras una cirugía fallida, lo que la dejó paralizada por 16 años. Durante este tiempo, Agnes experimentó múltiples hospitalizaciones y cirugías, pero fue a través de una serie de encuentros espirituales que su salud y su vida espiritual comenzaron a cambiar. Fue en un hospital de Niigata donde conoció a una católica fervorosa que la ayudó no solo a recuperarse físicamente, sino también a descubrir el camino hacia el cristianismo. Este fue solo el inicio de un viaje que la llevaría a recibir mensajes divinos que impactarían a creyentes en todo el mundo. Su fe y perseverancia la llevaron a unirse a la Congregación del Corazón Inmaculado de María, donde comenzaría a recibir las visiones y mensajes que marcarían su legado como vidente de Akita. En 1973, la vida de Agnes Sasagawa cambió de forma definitiva cuando comenzó a experimentar una serie de apariciones sobrenaturales. La Virgen María, según los testimonios de la hermana Agnes, se le apareció a través de una estatua que se encontraba en el convento donde ella vivía. Lo extraordinario de estas apariciones no solo fue la naturaleza de los mensajes, sino los fenómenos que acompañaron estos eventos. La estatua de la Virgen María, en Akita, es conocida por haber llorado 101 veces, un hecho que fue atestiguado por numerosas personas, tanto religiosas como laicas. Estos eventos no se limitaron solo a las lágrimas, ya que la estatua también presentó heridas similares a los estigmas, sangrando de manera inexplicable. Estas señales milagrosas fueron interpretadas como advertencias divinas, llamando a la humanidad a la oración y al arrepentimiento.
Las apariciones de Akita, aunque inicialmente recibidas con escepticismo, fueron reconocidas por la Iglesia Católica local tras años de investigación. Las visiones y los mensajes que la Virgen María entregó a Agnes Sasagawa se convirtieron en un símbolo de fe para muchos, especialmente por la precisión con la que predijeron eventos futuros que, hasta el día de hoy, resuenan en la conciencia colectiva. El 6 de julio de 1973, Agnes Sasagawa recibió el primero de los 3 mensajes principales de la Virgen María. Durante su oración en la capilla del convento, sintió una presencia abrumadora, y fue entonces cuando la Virgen le habló por primera vez. En este mensaje inicial, María le pidió a la humanidad que rezara el rosario con fervor y ofreciera sacrificios como medio para evitar una catástrofe global. El mensaje también advertía sobre una crisis espiritual que afectaría no solo al mundo, sino específicamente a la Iglesia. Según la Virgen, el diablo se infiltraría en los niveles más altos de la jerarquía eclesiástica, causando divisiones internas y una pérdida de fe entre muchos líderes religiosos. Este aviso resonó profundamente en el contexto de los problemas que la Iglesia enfrentaría en las décadas siguientes. Lo que hizo que este mensaje fuera aún más impactante fue la naturaleza urgente de sus palabras. La Virgen advertía que si la humanidad no se arrepentía y cambiaba sus formas, se avecinaban grandes castigos. Este fue solo el comienzo de una serie de revelaciones que irían profundizando en las consecuencias de la desobediencia espiritual. Uno de los aspectos más impactantes de las apariciones en Akita fue el fenómeno de la estatua de la Virgen María, que lloró en repetidas ocasiones. A lo largo de varios años, la estatua fue vista derramando lágrimas humanas, un fenómeno que se confirmó científicamente como verdadero. Este hecho desconcertante atrajo la atención de personas de todo el mundo, incluidos científicos y religiosos. Las lágrimas de la estatua no solo conmovieron a quienes las presenciaron, sino que también fueron interpretadas como un símbolo del dolor de la Virgen María por los pecados de la humanidad. Cada lágrima era vista como un llamado al arrepentimiento, una súplica de la Madre Celestial para que los fieles volvieran a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Las lágrimas, acompañadas de sangre y sudor, hicieron que el fenómeno fuera aún más misterioso y difícil de ignorar. Este evento marcó un punto crucial en la serie de revelaciones de Agnes Sasagawa, ya que solidificó su posición como vidente y reafirmó la seriedad de los mensajes que estaba recibiendo. Hoy en día, las lágrimas de la Virgen de Akita siguen siendo un misterio inexplicable, pero continúan siendo un recordatorio poderoso de las advertencias divinas. Los milagros que rodearon las apariciones de Akita no se limitaron solo a las lágrimas de la estatua. Uno de los eventos más impactantes relacionados con la intercesión de la Virgen María fue la curación milagrosa de Teresa Chun, una mujer coreana en estado vegetativo terminal debido a un cáncer cerebral. Después de la visita de un grupo de peregrinos al convento donde vivía Agnes Sasagawa, la mujer experimentó una recuperación inexplicable. Este milagro, que fue atribuido directamente a la Virgen de Akita, reforzó aún más la fe de aquellos que creían en las visiones de Agnes. Teresa Chun no solo recobró la salud, sino que su caso fue científicamente documentado como un milagro médico. Este tipo de curaciones milagrosas son vistas por los fieles como señales claras de la intervención divina, confirmando que los mensajes de Akita no eran solo advertencias, sino también un llamado a la esperanza y la restauración. A lo largo de los años, otros eventos sobrenaturales y curaciones han sido reportados en relación con la Virgen de Akita, lo que solidifica su lugar como una figura central
en las apariciones marianas del siglo XX. Estos milagros, junto con los mensajes que acompañaron las visiones, continúan inspirando a creyentes de todo el mundo. La vida de Agnes Sasagawa estuvo marcada por el sufrimiento físico desde su niñez. Nacida prematuramente y con problemas de salud crónicos, Agnes enfrentó constantes desafíos médicos que pusieron a prueba no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Sin embargo, fue precisamente en medio de estas adversidades que encontró la fuerza para seguir adelante y descubrir su vocación religiosa. A los 19 años, un error médico durante una operación la dejó paralizada por 16 largos años. Este periodo de inmovilidad y dolor fue devastador, pero también se convirtió en el tiempo en que su fe se profundizó. A través de múltiples hospitalizaciones y un encuentro providencial con una mujer católica devota, Agnes fue introducida al cristianismo, lo que transformó su vida por completo. La lucha de Agnes contra la enfermedad no fue solo una batalla física, sino también espiritual. Su capacidad para perseverar a pesar del sufrimiento la llevó a recibir las visiones de la Virgen María, que cambiarían no solo su vida, sino también el destino de muchos creyentes. Esta historia de fe inquebrantable se convirtió en el fundamento sobre el cual se basaron las profecías que luego conmocionarían al mundo. Uno de los temas más inquietantes de las apariciones en Akita fue el aviso explícito que la Virgen María entregó a Agnes Sasagawa. En su segundo mensaje, transmitido el 3 de agosto de 1973, María habló con un tono de urgencia sobre los pecados de la humanidad. Según sus palabras, los pecados habían llegado a un punto tal que causaban un gran sufrimiento a Dios, y si la humanidad no se arrepentía, un gran castigo caería sobre todos, justos y pecadores por igual. Este castigo fue descrito como algo aún peor que el diluvio bíblico, una devastación tan profunda que aquellos que sobrevivieran desearían no haberlo hecho. Sin embargo, la Virgen también ofreció una esperanza. El rezo del rosario y la penitencia podrían mitigar estos castigos y traer misericordia a un mundo que se alejaba de Dios. El mensaje fue tanto una advertencia severa como un llamado urgente a la oración y al arrepentimiento. Este doble sentido de dolor y esperanza caracteriza gran parte de las revelaciones de Akita. A lo largo de las décadas, estos mensajes han sido vistos como una oportunidad para que la humanidad reevalúe su relación con lo divino y vuelva a los principios espirituales fundamentales. Pero la pregunta sigue siendo: ¿la humanidad escuchará a tiempo? Uno de los fenómenos más desconcertantes en la vida de Agnes Sasagawa fueron los estigmas que aparecieron en su propio cuerpo, así como en la estatua de la Virgen María en Akita. El 28 de junio de 1973, Agnes sintió un dolor intenso en su mano izquierda y al mirarla, descubrió que tenía una marca en forma de cruz que sangraba. Este hecho coincidió con el inicio de las apariciones y fue visto como un signo claro de la conexión entre ella y la Virgen María. Lo más sorprendente fue que, al mismo tiempo, la estatua en el convento también comenzó a sangrar de su mano derecha, emitiendo una fragancia que fue percibida como divina. Este estigma compartido entre Agnes y la estatua fue interpretado como una señal de la presencia espiritual intensa que envolvía las apariciones de Akita. Sin embargo, el origen y la naturaleza de estos estigmas siguen siendo un misterio que muchos estudiosos y creyentes continúan debatiendo. Los estigmas han sido históricamente asociados con figuras religiosas de gran santidad, y su aparición en el cuerpo de Agnes Sasagawa reforzó la seriedad de los mensajes que ella recibió. A pesar de los esfuerzos por explicar estos fenómenos de manera científica, los estigmas de Sasagawa permanecen como un enigma inexplicable, un símbolo tangible del sufrimiento redentor que ella encarnaba. Otro de los mensajes impactantes que la Virgen María entregó a Agnes Sasagawa
Fue una advertencia sobre la crisis espiritual que enfrentaría la Iglesia Católica. Según las revelaciones, el diablo se infiltraría en los niveles más altos de la Iglesia, causando una profunda división entre sus líderes y llevando a muchos a perder la fe. Este mensaje, dado en 1973, parecía predecir las controversias y conflictos que la Iglesia enfrentaría en las décadas posteriores. A lo largo de los años, la Iglesia Católica ha estado lidiando con una serie de escándalos y divisiones internas que han sacudido su credibilidad y la fe de sus seguidores. Las acusaciones de corrupción, los casos de abusos y las divisiones doctrinales han debilitado la confianza de muchos creyentes, lo que parece estar en línea con las advertencias de la Virgen en Akita. Este conflicto espiritual inminente fue visto como una de las pruebas más severas para la Iglesia en los tiempos modernos. Las palabras de la Virgen María no solo predijeron estos desafíos, sino que también ofrecieron una solución: la oración ferviente y la penitencia. A pesar de las dificultades, el mensaje instaba a los fieles a no perder la esperanza y a mantenerse firmes en su fe, confiando en que la misericordia divina guiaría a la Iglesia a través de estas turbulencias. Uno de los aspectos más alarmantes de las profecías de Agnes Sasagawa fue la advertencia sobre desastres naturales sin precedentes. En sus visiones, la Virgen María le reveló que la Tierra sufriría una serie de catástrofes que traerían gran dolor a la humanidad. Estos desastres, según la profecía, serían el resultado directo de los pecados de la humanidad y de su alejamiento de Dios. La predicción incluía terremotos devastadores, inundaciones y otros fenómenos climáticos extremos que pondrían en peligro la vida en el planeta. En las últimas décadas, el mundo ha experimentado un aumento en la frecuencia e intensidad de desastres naturales, lo que muchos consideran como una confirmación de las advertencias de Akita. Estos eventos no solo causan destrucción física, sino que también generan una crisis espiritual, ya que la humanidad se enfrenta a las consecuencias de sus acciones. Las palabras de la Virgen instaban a la conversión y a la oración como medios para evitar o mitigar estos desastres. Sin embargo, el mensaje fue claro: si la humanidad no cambiaba sus caminos, los castigos naturales continuarían, afectando tanto a los justos como a los pecadores. Las catástrofes anunciadas en Akita aún resuenan hoy, dejando la pregunta de si es demasiado tarde para evitar su pleno cumplimiento. En sus mensajes, la Virgen María también advirtió sobre la aparición de enfermedades que se propagarían rápidamente y causarían gran sufrimiento. Esta profecía ha adquirido un nuevo significado a la luz de la pandemia de COVID-19 que comenzó en 2020. Muchos creyentes ven en esta crisis de salud global un reflejo de las advertencias dadas a Agnes Sasagawa hace casi 5 décadas. El mensaje de Akita hablaba de una humanidad que se aleja de Dios, lo que resultaría en la aparición de plagas y pandemias. La propagación de enfermedades junto con el miedo y la incertidumbre que traen consigo son vistos como un recordatorio de la fragilidad humana y la necesidad de una reconexión espiritual. La pandemia no solo afectó la salud física, sino que también generó una profunda reflexión sobre el estado espiritual del mundo. La Virgen María instaba a la oración, el arrepentimiento y la penitencia como formas de protección espiritual contra estas calamidades. Aunque la ciencia juega un papel crucial en la contención de pandemias, el mensaje de Akita sugiere que también es necesario un cambio en el corazón y en el alma de la humanidad para evitar mayores sufrimientos. Las enfermedades, según las visiones, son tanto una prueba física como una advertencia espiritual. Uno de los elementos más preocupantes de las revelaciones de Akita fue el pronóstico de una crisis espiritual a gran escala.
La Virgen María habló del enfriamiento de la fe en todo el mundo, donde las personas, inmersas en el materialismo y la búsqueda del placer, se alejarían de Dios. Este alejamiento espiritual traería consigo una descomposición moral, afectando no solo a individuos, sino también a la sociedad en su conjunto. Hoy en día, la pérdida de la fe es evidente en muchas culturas, especialmente en las sociedades más secularizadas. El relativismo moral, el creciente enfoque en el éxito material y la gratificación instantánea han llevado a una erosión de los valores tradicionales. La crisis de identidad espiritual y moral que predijo la Virgen de Akita parece manifestarse en la vida moderna, donde el vacío existencial se ha convertido en un tema recurrente. La solución ofrecida en los mensajes de Akita es clara: el retorno a la oración, la devoción y el arrepentimiento. A través de estas prácticas, la humanidad puede encontrar un camino de vuelta a Dios y restaurar el equilibrio espiritual que se ha perdido. Sin embargo, el desafío sigue siendo si la sociedad está dispuesta a escuchar este llamado antes de que las consecuencias sean irreversibles. Además de las advertencias sobre catástrofes naturales y pandemias, las profecías de Akita también mencionaron el impacto destructivo que los humanos tendrían sobre la creación de Dios. La Virgen María señaló que el respeto por la naturaleza se perdería y la explotación excesiva de los recursos naturales traería consecuencias devastadoras. Estas palabras resuenan hoy en medio de la crisis climática y la degradación ambiental que enfrenta el mundo. El cambio climático, la deforestación, la contaminación y la extinción de especies son solo algunos de los problemas que reflejan el desdén por la creación divina que fue advertido en Akita. La Virgen pidió a la humanidad que volviera a vivir en armonía con la naturaleza, recordando que todo lo que existe en la tierra es obra de Dios y debe ser cuidado con reverencia y respeto. Hoy en día, el llamado de Akita por la restauración del equilibrio natural se hace más urgente que nunca. La crisis ecológica global no solo amenaza la supervivencia de las futuras generaciones, sino que también pone en peligro el alma misma de la humanidad. El clamor de Akita es un recordatorio de que el cuidado de la creación es también un acto de fe y responsabilidad espiritual. Las profecías de Akita también hablaban de un aumento en los conflictos armados y las divisiones internas en las naciones. La Virgen María advirtió que las guerras y las disputas aumentarían, no solo entre países, sino también dentro de las sociedades mismas, señalando un colapso espiritual que llevaría a la destrucción de la paz. Esta visión profética parece hacerse realidad a medida que el mundo se enfrenta a conflictos crecientes en diversas regiones. Guerras civiles, tensiones geopolíticas y conflictos por recursos son ejemplos actuales de las divisiones que fueron predichas en Akita. Además, las fracturas sociales dentro de las propias naciones, con polarizaciones políticas y culturales, reflejan la profunda crisis espiritual que afecta a la humanidad. La violencia, la injusticia y la discordia son síntomas de una enfermedad espiritual que está destruyendo los lazos que mantienen unida a la humanidad. La Virgen instó a la oración por la paz y la unidad, recordando que solo a través de un retorno a los principios espirituales, la humanidad podrá encontrar la armonía perdida. Sin embargo, el colapso espiritual anunciado en Akita parece estar en marcha, dejando abierta la pregunta de si la humanidad aún puede cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Después de muchos años de silencio, Agnes Sasagawa recibió una nueva revelación en octubre de 2019. Esta vez, el mensaje fue transmitido nuevamente por su ángel guardián, quien había estado en silencio desde las apariciones iniciales en la década de 1970. El mensaje, aunque breve,
cargaba un profundo sentido de urgencia y advertía sobre los tiempos difíciles que la humanidad estaba a punto de enfrentar. El ángel le dijo a Agnes que rezara el rosario diariamente y que se cubriera con cenizas como signo de arrepentimiento. Este acto de penitencia y humildad debía ser una respuesta espiritual a los desafíos que se avecinaban. La conexión entre este nuevo mensaje y los problemas globales actuales, como las pandemias, el cambio climático y los conflictos internacionales, fue inmediata para muchos creyentes. Este llamado urgente resuena con la misma fuerza que las revelaciones originales de Akita, recordando a la humanidad que el tiempo para arrepentirse y cambiar es limitado. La advertencia de 2019 reafirma que el futuro del mundo depende de las decisiones espirituales que se tomen ahora, instando a los fieles a reforzar su fe y prepararse para lo que viene. Las crisis que enfrenta el mundo en la actualidad, cambio climático, tensiones geopolíticas, desastres naturales y pandemias, han hecho que muchos se pregunten si estamos viviendo el cumplimiento de las profecías de Akita. Las revelaciones de Agnes Sasagawa advirtieron sobre un futuro sombrío si la humanidad no volvía a los principios espirituales. Las señales descritas en las visiones, como el fuego cayendo del cielo y la devastación global, parecen más posibles que nunca en este contexto. Aunque algunos escépticos ven las advertencias como exageraciones apocalípticas, muchos creyentes consideran que el cumplimiento de las profecías está más cerca de lo que pensamos. Los eventos actuales, como el aumento de los desastres naturales y las tensiones internacionales, son vistos como preludios de los castigos anunciados por la Virgen María en Akita. La pregunta que muchos se hacen ahora es si hay tiempo suficiente para evitar el peor de los escenarios. Las profecías no solo ofrecían advertencias, sino también soluciones. El rezo del rosario, la penitencia y la conversión son presentados como los únicos medios para mitigar los castigos que se avecinan. La humanidad está en un punto crucial, donde las decisiones espirituales de hoy determinarán si el futuro será de redención o de condenación. El mensaje final de la Virgen María a Agnes Sasagawa fue el más aterrador de todos. En octubre de 1973, la Virgen advirtió sobre un fuego que caería del cielo, trayendo destrucción y muerte a grandes partes del mundo. Este castigo sería peor que el diluvio bíblico y no haría distinción entre justos y pecadores. La devastación sería tal que los sobrevivientes envidiarían a los muertos debido al sufrimiento que enfrentarían. Este aviso fue el último de los 3 grandes mensajes de Akita y fue considerado como el punto culminante de las revelaciones. La Virgen no solo habló del castigo, sino que también ofreció una solución. El rezo del rosario y la conversión espiritual podían detener o al menos mitigar la severidad de este evento catastrófico. Sin embargo, la advertencia fue clara. Si la humanidad no cambiaba, el castigo sería inevitable. Hoy en día muchos temen que los desastres naturales y los conflictos globales que estamos presenciando sean señales del cumplimiento de esta profecía. La humanidad se encuentra en una encrucijada y el llamado a la oración y al arrepentimiento es más urgente que nunca. La pregunta que queda es si escucharemos este último aviso antes de que el fuego caiga del cielo. Las profecías de Akita han dejado a la humanidad con una pregunta crítica. ¿Podemos evitar el destino catastrófico que se nos ha advertido? ¿O estamos destinados a enfrentar las consecuencias de nuestros pecados? Agnes Sasagawa, a través de sus visiones, nos ofreció tanto advertencias como una hoja de ruta hacia la redención. La clave de todo está en las manos de la humanidad. La conversión espiritual y el retorno a los principios divinos.
El futuro de la humanidad depende de las decisiones que tomemos hoy. Las visiones de Akita no son solo predicciones apocalípticas, sino una invitación a la reflexión y al cambio. Si bien el castigo parece inminente, también se nos ha ofrecido una oportunidad para evitarlo. La oración, la penitencia y la fe son las herramientas que pueden guiar a la humanidad hacia un futuro de esperanza y redención. En última instancia, las profecías de Akita nos recuerdan que el destino del mundo no está completamente sellado. A través de nuestras acciones podemos cambiar el curso de la historia y encontrar la salvación que se nos ha prometido. El tiempo para actuar es ahora, y el futuro de la humanidad está en nuestras manos. La historia de Miriam, hermana de Moisés y Aarón, es una de fe inquebrantable y liderazgo. Desde su nacimiento, Miriam se destacó por su coraje y determinación, jugando un papel crucial en la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Esta narrativa, documentada en los libros del Éxodo y Números, nos sumerge en el dramático viaje de una mujer que enfrentó grandes desafíos y recibió un juicio divino por sus acciones. Pero, te pregunto, ¿sabes realmente quién era Miriam y cómo jugó un papel importante en la vida de Moisés? A lo largo de este estudio, comprenderemos de una vez por todas cómo Miriam fue una de las mujeres más importantes de toda la Biblia, y también desvelaremos el misterio que rodea su nombre cuando Moisés creció. El final te sorprenderá. ¿Y desempeñó ella un papel importante en la vida de Moisés? A lo largo de este estudio, comprenderemos de una vez por todas cómo Miriam fue una de las mujeres más importantes de toda la Biblia, y también desentrañaremos los misterios que rodean su nombre mientras Moisés crecía. El final le sorprenderá. Miriam, también conocida como María, nació en una época en que los israelitas eran esclavos en Egipto. A pesar de las adversidades, su familia mantenía viva la esperanza de un futuro mejor, confiando en las promesas de Dios. Desde joven, Miriam mostró una fe profunda y un espíritu fuerte, participando activamente en los rituales y oraciones de su pueblo. El faraón de Egipto, temeroso del creciente número de israelitas, decretó la muerte de todos los recién nacidos varones hebreos. Éxodo 1:22. Este cruel edicto puso en peligro la vida de Moisés, pero la valentía de Miriam jugó un papel decisivo en su supervivencia. Esta historia comienza en las orillas del Nilo, donde Miriam vigilaba atentamente la cesta que contenía a su hermano menor. El coraje de Miriam y su rápida acción aseguraron que Moisés creciera a salvo, permitiéndole eventualmente liderar a su pueblo hacia la libertad. La historia de Miriam no solo nos habla de la fe y la valentía, sino también de las consecuencias de las decisiones y el juicio divino. Este relato es un recordatorio de que incluso los líderes más fuertes pueden enfrentar desafíos y ser llamados a rendir cuentas por sus acciones. Pero antes de seguir adelante, comparte este vídeo con alguien a quien quieras. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las enseñanzas de Dios al mayor número de personas posible. Y si te gustan contenidos como este, comenta abajo: quiero más. Solo así sabré si debo traerte nuevos contenidos. En la época en que Miriam nació, Egipto era una tierra de contrastes. Por un lado, las pirámides se alzaban majestuosamente, desafiando el cielo, y el Nilo nutría las tierras fértiles, haciendo florecer la cultura y la riqueza del imperio. Sin embargo, esta prosperidad no era compartida por todos. Los israelitas vivían en condiciones de esclavitud, forzados a trabajar en la construcción de los monumentos que hoy admiramos. La opresión de los israelitas en Egipto fue una época de gran sufrimiento, pero también de profunda fe. A pesar de las difíciles circunstancias, el pueblo hebreo mantenía viva la esperanza de liberación,
confiando en las promesas divinas de un futuro mejor. Miriam nació en este entorno, en una familia que, aunque sometida, no había perdido la fe. La llegada de Miriam al mundo estuvo marcada por una mezcla de desesperación y esperanza. Las profecías hablaban de un liberador que nacería entre los israelitas, llenando de valor y expectativas a su pueblo. Desde pequeña, Miriam se distinguió por su devoción y participación activa en los rituales religiosos, manteniendo viva la llama de la esperanza entre su gente. El contexto histórico y cultural en el que Miriam creció moldeó su carácter y su destino. La opresión y las dificultades no solo forjaron su valentía, sino que también la prepararon para los desafíos que vendrían. Este trasfondo es esencial para comprender la magnitud de sus acciones y la importancia de su papel en la historia de la liberación de Israel. Miriam nació en un período de gran opresión para los israelitas. El faraón de Egipto había decretado que todos los varones recién nacidos hebreos debían ser arrojados al Nilo, con la intención de controlar la creciente población israelita. Éxodo 1:22. Este edicto sumió a la comunidad hebrea en el temor y la desesperación, pero también despertó un profundo sentido de resistencia y esperanza. En medio de este ambiente hostil, la familia de Miriam decidió desafiar el edicto del faraón. Cuando su madre dio a luz a Moisés, la familia lo ocultó durante 3 meses. Miriam, aún joven, ya mostraba una valentía excepcional, ayudando a su madre a proteger a su hermano pequeño de la amenaza de muerte. La fe y el coraje de Miriam fueron evidentes desde temprana edad. Cuando ya no pudieron esconder a Moisés, su madre preparó una cesta de juncos y la colocó en las aguas del Nilo, confiando en que Dios protegería al niño. Miriam vigilaba de cerca, asegurándose de que su hermano estuviera a salvo, demostrando una vez más su determinación y amor por su familia. Este acto de valentía y fe marcó el comienzo del papel crucial de Miriam en la historia de Moisés y la liberación de los israelitas. Desde su nacimiento, Miriam mostró que estaba destinada a ser una líder y protectora de su pueblo, enfrentando desafíos con una fortaleza y fe inquebrantables. La profecía de que un liberador nacería entre los israelitas llenó de esperanza a un pueblo oprimido. Esta promesa divina inspiraba a los hebreos a mantener su fe y esperar con ansias el día de su liberación. Miriam, nacida en este contexto, creció con la convicción de que su pueblo sería liberado, y su vida se convirtió en un testimonio de esa esperanza. Desde joven, Miriam mostró una fe inquebrantable y una fuerza interior que la distinguían de los demás. Participaba activamente en los rituales y oraciones, manteniendo viva la esperanza de su gente. Su fe no solo la fortalecía a ella, sino que también inspiraba a quienes la rodeaban, recordándoles las promesas de Dios. La promesa de un liberador no solo era un consuelo, sino también una llamada a la acción. Miriam entendió que la fe sin obras es estéril y por eso se comprometió activamente en la vida de su comunidad. Su liderazgo emergente la convirtió en una figura central en los momentos de mayor dificultad, guiando a su pueblo con sabiduría y valentía. Esta esperanza profética fue un pilar fundamental en la vida de Miriam y en la de todos los israelitas. La fe en la promesa de Dios les daba la fuerza necesaria para resistir la opresión y seguir adelante. Miriam se convirtió en un símbolo de esa esperanza, demostrando que la fe puede mover montañas y que, con valor y determinación, se puede alcanzar la libertad. La primera gran prueba de valentía de Miriam llegó cuando su familia decidió desafiar el edicto del faraón y ocultar a Moisés. Este acto de desobediencia civil era extremadamente peligroso, pero la familia de Miriam estaba decidida a proteger al futuro liberador de su pueblo. Miriam, aun siendo joven, mostró una notable madurez y coraje en este momento crítico.
Cuando su madre colocó a Moisés en una cesta en el Nilo, Miriam se encargó de vigilarla. Su corazón latía con fuerza entre el miedo y la esperanza, pero no flaqueó. Observó desde la distancia, confiando en que Dios tenía un plan para su hermano y su pueblo. Este momento crucial mostró la determinación y la fe de Miriam, que serían características definitorias a lo largo de su vida. El plan de Miriam y su familia se encontró con la intervención divina cuando la hija del faraón descubrió la cesta con Moisés. Sin dudarlo, Miriam se acercó a la princesa con una astucia que iba más allá de sus años. Le sugirió que una nodriza hebrea cuidara del bebé, asegurando así que Moisés pudiera ser criado por su propia madre, aunque bajo la protección del palacio. Éxodo 2:7. Este acto de valentía y sabiduría no solo salvó la vida de Moisés, sino que también aseguró su conexión con su herencia hebrea. Miriam, con su rápido pensar y su inquebrantable fe, jugó un papel crucial en el destino de su hermano y, por extensión, en el destino de su pueblo. Esta primera muestra de valentía fue solo el comienzo de una vida llena de actos de liderazgo y coraje. El faraón de Egipto, temiendo el crecimiento de la población israelita, emitió un edicto brutal. Todos los varones hebreos recién nacidos debían ser arrojados al Nilo. Éxodo 1:22. Este decreto puso en riesgo inmediato la vida de Moisés, quien acababa de nacer. La crueldad del faraón no tenía límites, y el terror se apoderó de las familias hebreas. La familia de Moisés, compuesta por su madre, su padre y sus dos hermanos mayores, Miriam y Aarón, se enfrentó a una decisión desgarradora. Desobedecer al faraón significaba arriesgar sus vidas, pero entregarlo a la muerte era impensable. Decidieron ocultar al bebé, confiando en que Dios protegería a su hijo. Durante 3 meses, la familia mantuvo a Moisés escondido. Miriam, aunque joven, mostró un coraje extraordinario, ayudando a su madre a cuidar del bebé en secreto. La tensión y el miedo constantes pusieron a prueba la fe y la resistencia de toda la familia, pero su determinación nunca flaqueó. Finalmente, cuando ya no podían ocultarlo más, su madre hizo una cesta de juncos, la recubrió con brea para que flotara y puso al bebé en ella. La dejó a la deriva en el Nilo, cerca de la ribera donde sabía que la hija del faraón se bañaba. Miriam se mantuvo vigilante, observando desde la distancia con la esperanza de que Dios interviniera y salvara a su hermano. En el momento crítico en que la hija del faraón descubrió la cesta con Moisés, Miriam dio un paso adelante con una valentía y una rapidez de pensamiento sorprendentes para su edad. Se acercó a la princesa egipcia y le sugirió que llamara a una nodriza hebrea para cuidar al bebé. Éxodo 2:7. Esta propuesta no solo fue aceptada, sino que permitió que Moisés fuera criado por su propia madre durante sus primeros años de vida. La intervención de Miriam en este episodio crucial no solo salvó la vida de su hermano, sino que también garantizó que Moisés creciera con un fuerte sentido de identidad hebrea, a pesar de estar en el palacio del faraón. Miriam demostró una vez más su valentía y astucia, cualidades que la definirían a lo largo de su vida. El acto de Miriam fue un claro ejemplo de cómo la fe y la acción pueden combinarse para superar incluso las situaciones más desesperadas. Su habilidad para mantener la calma y actuar con rapidez en un momento tan tenso fue testimonio de su carácter fuerte y decidido. Este fue el primer gran acto de valentía de muchos que realizaría a lo largo de su vida. La familia de Moisés, especialmente Miriam, jugó un papel fundamental en su supervivencia y formación. La protección y la educación que recibió de su madre y su hermana sentaron las bases para su futuro papel como líder y liberador del pueblo israelita. La valentía de Miriam en su juventud fue solo el comienzo de su papel crucial en la historia de la salvación de su pueblo.
El encuentro entre la hija del faraón y la cesta con Moisés marcó un punto de inflexión en la vida del niño y en la historia de Israel. Miriam, observando desde la distancia, vio cómo la princesa egipcia descubría al bebé y se compadecía de él. Con una valentía notable, Miriam se acercó y sugirió una solución que beneficiaría tanto a su familia como al niño. Éxodo 2:7. La hija del faraón, conmovida por el bebé, aceptó la propuesta de Miriam de encontrar una nodriza hebrea. Miriam corrió a buscar a su madre, quien fue contratada para cuidar de su propio hijo. Este giro de los acontecimientos no solo salvó a Moisés, sino que también le permitió crecer conociendo su herencia y fe hebrea, elementos cruciales para su futuro liderazgo. El papel de Miriam en este momento fue decisivo. No solo mostró una gran audacia al acercarse a la princesa, sino que también demostró una profunda comprensión de la situación y una habilidad para influir en los acontecimientos. Su intervención aseguró que Moisés no solo sobreviviera, sino que también permaneciera conectado a su identidad hebrea durante sus primeros años formativos. Este acto de Miriam es un testimonio de cómo una persona puede marcar una diferencia significativa con fe, valentía y acción decidida. A través de su intervención, Miriam no solo protegió a su hermano, sino que también allanó el camino para la eventual liberación de su pueblo, demostrando que el coraje y la fe pueden cambiar el curso de la historia. El encuentro de Miriam con la hija del faraón fue un momento cargado de tensión y esperanza. Mientras la princesa se bañaba en el Nilo, descubrió la cesta con Moisés y se compadeció del bebé llorando. Miriam, que observaba de cerca, aprovechó este momento de compasión para acercarse y ofrecer su sugerencia. Éxodo 2:7. La princesa, al ver la inocencia y vulnerabilidad del bebé, accedió a la sugerencia de Miriam sin sospechar que la nodriza propuesta era la madre del niño. Este acto de compasión de la princesa y la rápida intervención de Miriam aseguraron que Moisés pudiera crecer bajo el cuidado amoroso de su madre biológica, incluso en el entorno de la corte egipcia. Este evento no solo salvó la vida de Moisés, sino que también permitió que él mantuviera una conexión vital con su herencia hebrea. La intervención de Miriam en este momento crucial subraya su capacidad para actuar con valentía y sabiduría, influenciando el curso de la historia con su coraje y fe. El encuentro con la hija del faraón fue un punto de inflexión que mostró cómo Dios puede usar a personas comunes para cumplir sus propósitos divinos. Miriam, con su intervención, no solo protegió a su hermano, sino que también preparó el camino para la futura liberación de su pueblo, demostrando una vez más que la fe y la acción pueden cambiar el destino de muchos. El papel de Miriam no terminó con la sugerencia de una nodriza hebrea. Aseguró que su hermano Moisés creciera en un entorno seguro y familiar, a pesar de estar bajo la protección del palacio del faraón. Gracias a su intervención, Moisés pudo vivir sus primeros años con su madre, absorbiendo las tradiciones y la fe de su pueblo. La madre de Moisés, como nodriza oficial, le inculcó desde temprano los valores y creencias de su herencia hebrea. Esto fue crucial para la formación de Moisés como el futuro líder que liberaría a los israelitas. Miriam, por su parte, continuó siendo una figura protectora y guía en la vida de su hermano, asegurando que él nunca olvidara sus raíces. La protección y educación que Moisés recibió en sus primeros años jugaron un papel esencial en su desarrollo. Miriam, con su valentía y sabiduría, garantizó que su hermano creciera con un fuerte sentido de identidad y misión. Este acto de cuidado y protección fue fundamental para la eventual liberación de los israelitas de la esclavitud. La historia de Miriam y su protección de Moisés es un poderoso ejemplo de cómo la fe,
el coraje y la acción decidida pueden tener un impacto duradero. Su intervención no solo salvó a su hermano, sino que también preparó el camino para la redención de su pueblo, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la fe pueden prevalecer. Bajo la protección de Miriam y su madre, Moisés creció en un ambiente donde la fe y las tradiciones hebreas eran fundamentales. Aunque vivía cerca del palacio del faraón, su educación inicial estuvo marcada por las enseñanzas de su familia. Miriam jugó un papel crucial en esta etapa, asegurándose de que su hermano entendiera su herencia y el sufrimiento de su pueblo. Durante estos años formativos, Miriam no solo fue una hermana, sino también una guía y mentora para Moisés. Le transmitió las historias y las promesas de Dios, fortaleciendo en él el sentido de misión y propósito que más tarde definiría su vida. La influencia de Miriam fue esencial para que Moisés creciera con un fuerte sentido de justicia y compasión por su pueblo. El entorno dual en el que Moisés creció, entre la riqueza del palacio y la humildad de su hogar hebreo, le dio una perspectiva única. Miriam se aseguró de que, a pesar de las comodidades del palacio, Moisés nunca olvidara su verdadero origen y la difícil situación de los israelitas. Este equilibrio fue crucial para su desarrollo como líder. Miriam, con su fe y devoción, mantuvo viva la llama de la esperanza en Moisés. Su liderazgo y ejemplo de valentía inspiraron a su hermano a aceptar su destino como el liberador de Israel. La protección y guía de Miriam durante la infancia de Moisés fueron determinantes para su formación, preparándolo para los desafíos y responsabilidades que enfrentarían en el futuro. El papel de Miriam en la vida de Moisés fue más allá de ser una hermana protectora. Se convirtió en su guardiana y maestra. Desde temprana edad, ella inculcó en Moisés las tradiciones, la historia y la fe de su pueblo. Estas enseñanzas eran vitales para mantener la identidad hebrea de Moisés a pesar de su proximidad al poder egipcio. Miriam enseñó a Moisés las historias de los patriarcas, las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob, y la esperanza de liberación. Su papel como educadora fue crucial para que Moisés comprendiera la profundidad de la fe y la cultura de su pueblo. Esta educación temprana fue la base sobre la cual Moisés construiría su liderazgo. Además de enseñar, Miriam también protegió a Moisés de las influencias negativas del palacio. Se aseguró de que su hermano mantuviera un fuerte sentido de identidad y propósito, incluso cuando estaba rodeado de las tentaciones y lujos de la vida egipcia. Su vigilancia constante y sus consejos sabios fueron esenciales para el desarrollo moral y espiritual de Moisés. El vínculo entre Miriam y Moisés se fortaleció a lo largo de los años. Este lazo, forjado en la fe y la resistencia, preparó a Moisés para los desafíos que vendrían. Miriam, con su liderazgo y sabiduría, fue una figura central en la formación de Moisés, asegurándose de que estuviera listo para cumplir con su destino como el liberador de Israel. El día en que Moisés dejó su hogar para dirigirse a Madián fue un momento de profundo dolor para Miriam. La despedida fue difícil, llena de silencios y lágrimas contenidas. Miriam, aunque sabía que su hermano tenía un destino mayor, no pudo evitar sentir la angustia de su partida. La casa que una vez estuvo llena de risas y canciones, ahora se sumió en la tristeza. Durante la ausencia de Moisés, Miriam asumió un rol aún más crucial dentro de su comunidad. Se convirtió en la voz de la esperanza, recordando a su pueblo las promesas divinas y los sueños de liberación. Su fe firme sirvió de faro para aquellos que dudaban y necesitaban consuelo en tiempos de oscuridad. La partida de Moisés dejó un vacío en la vida de Miriam, pero también la impulsó a fortalecer su liderazgo.
Ella sabía que debía mantener viva la esperanza de su pueblo, incluso en los momentos más difíciles. La separación no solo fue una prueba de su fe, sino también una oportunidad para crecer y asumir nuevas responsabilidades. Miriam, a pesar del dolor, continuó apoyando a su hermano en la distancia. Su fe inquebrantable y su liderazgo se convirtieron en pilares fundamentales para la comunidad hebrea durante la ausencia de Moisés. La separación fue un desafío, pero también un testimonio de la fortaleza y resiliencia de Miriam, quien nunca dejó de creer en el propósito divino de su hermano. Cuando Moisés huyó a Madián tras matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo, la noticia llegó rápidamente a la comunidad israelita. Miriam, con el corazón pesado por la preocupación, asumió un rol aún más crucial dentro de su pueblo. Se convirtió en la líder espiritual y en el sostén emocional de los israelitas, recordándoles constantemente las promesas de Dios. Éxodo 2, 11, 15. Durante este tiempo, Miriam fortaleció su papel como profetisa. Su conexión con lo divino se profundizó, y sus palabras y visiones guiaron a su pueblo en los momentos más oscuros. La ausencia de Moisés fue una prueba para todos, pero especialmente para Miriam, que tuvo que mantener viva la esperanza en medio de la incertidumbre. La vida en Madián de Moisés no fue fácil, pero fue necesaria para su formación y preparación como líder. Mientras tanto, Miriam en Egipto continuaba inspirando y guiando a su gente. Sus palabras de aliento y sus oraciones mantenían la fe de los israelitas fuerte, asegurando que no perdieran la esperanza en la liberación prometida. El liderazgo de Miriam durante este período fue fundamental. Su capacidad para mantener unida a la comunidad y fortalecer su fe demostró su verdadero valor como líder. Miriam no solo fue una hermana preocupada, sino también una líder espiritual que supo cómo mantener la esperanza viva, incluso en los momentos más difíciles. En la ausencia de Moisés, Miriam se convirtió en la voz de esperanza para los israelitas. Su liderazgo y fe inquebrantable fueron esenciales para mantener viva la esperanza de liberación. Recordaba a su pueblo las promesas de Dios y los animaba a mantenerse firmes en su fe, incluso cuando la situación parecía desesperada. Miriam, con su sabiduría y carisma, inspiró a su pueblo a seguir creyendo en la promesa de un futuro mejor. Organizaba oraciones y rituales que fortalecían la fe y la unidad entre los israelitas. Su capacidad para consolar y guiar a su gente en tiempos de adversidad fue un testimonio de su liderazgo y dedicación. A través de sus palabras y acciones, Miriam se convirtió en un faro de esperanza. Les recordaba a los israelitas que Dios no los había olvidado y que la liberación estaba cerca. Su fe inquebrantable servía de ejemplo, mostrando a todos que, con perseverancia y confianza en Dios, podrían superar cualquier obstáculo. El papel de Miriam como líder espiritual y voz de esperanza fue crucial durante los años de espera. Su capacidad para mantener la fe de su pueblo fuerte y unida fue fundamental para preparar a los israelitas para la eventual llegada de Moisés y su misión de liberación. Miriam demostró ser una líder excepcional, cuyo legado de fe y esperanza perduraría a lo largo de los tiempos. La noticia del regreso de Moisés desde Madián encendió un fuego de esperanza en el corazón de Miriam y de todo el pueblo israelita. Los años de espera y de sufrimiento parecían llegar a su fin, y la anticipación creció en el campamento hebreo. Cada mirada hacia el horizonte y cada susurro del viento parecían anunciar su llegada. Éxodo 4, 19, 20. Miriam, llena de emociones encontradas, se preparó para recibir a su hermano no solo como su familiar, sino como el líder ungido que traería la liberación prometida a su pueblo. Los recuerdos de su niñez
y los actos de valentía que compartieron llenaban su mente mientras esperaba ansiosamente el reencuentro. El retorno de Moisés marcó el inicio de una nueva fase para los israelitas. Las historias de sus experiencias en Madián y el llamado divino que recibió fortalecieron la fe de su pueblo. Miriam, a su lado, continuó siendo una fuente de fortaleza y guía espiritual, apoyándolo en su misión divina. La llegada de Moisés no solo significó el regreso de un hermano, sino también el cumplimiento de la esperanza que Miriam había mantenido viva durante tantos años. Juntos, Moisés y Miriam se prepararon para enfrentar los desafíos que vendrían, con la convicción de que Dios estaba con ellos y que la liberación estaba cerca. En su misión de liberar a los israelitas, Moisés enfrentó la obstinación del faraón, quien se negaba a dejar ir a su pueblo. Dios envió una serie de plagas sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior, desafiando el poder y las creencias de los egipcios. Éxodo 7:12. Estas plagas fueron señales del poder divino y la determinación de liberar a los israelitas. Miriam, junto a su pueblo, observó cómo cada plaga afectaba a los egipcios, pero pasaba de largo a los hebreos. Desde las aguas del Nilo convertidas en sangre hasta la oscuridad que cubrió la tierra, cada plaga fortalecía la fe de los israelitas en la promesa de liberación. Miriam, como líder espiritual, ayudaba a su pueblo a entender y aceptar estos eventos como parte del plan divino. A medida que las plagas se intensificaban, el faraón continuaba endureciendo su corazón. Sin embargo, Miriam y su pueblo mantenían la esperanza, confiando en que Dios cumpliría su promesa. La última plaga, la muerte de los primogénitos, fue el golpe final que obligó al faraón a dejar ir a los israelitas. Éxodo 12:29-32. La fe y el liderazgo de Miriam durante estas pruebas fueron cruciales. Su capacidad para alentar a su pueblo y mantener viva la esperanza fue fundamental para enfrentar los desafíos. Junto a Moisés, se preparó para guiar a los israelitas en su éxodo de Egipto hacia la libertad prometida por Dios. La noche de la Pascua fue un momento decisivo en la historia de los israelitas. Dios instruyó a Moisés y Aarón sobre cómo proteger a su pueblo durante la última plaga. Cada familia debía sacrificar un cordero y marcar sus puertas con su sangre, para que el ángel de la muerte pasara de largo y no dañara a los primogénitos hebreos. Éxodo 12:1-13. Miriam, junto a su familia, obedeció estas instrucciones con reverencia y fe. Esa noche, mientras la oscuridad cubría Egipto y se escuchaban los lamentos por la muerte de los primogénitos, los hogares hebreos permanecieron seguros bajo la protección divina. La Pascua se convirtió en un símbolo eterno de salvación y esperanza para los israelitas. La orden de partir llegó con la aurora. El faraón, finalmente derrotado por la mano de Dios, les permitió salir de Egipto. Éxodo 12:31. Los israelitas, cargados con siglos de sueños y esperanzas, se pusieron en marcha bajo la guía de Moisés. Miriam, caminando hombro a hombro con su hermano, se preparó para enfrentar los desafíos del desierto. La noche de la Pascua no solo marcó la liberación física de los israelitas, sino también un renacimiento espiritual. Miriam, con su fe firme, lideró a las mujeres en este éxodo, alentando a quienes flaqueaban y fortaleciendo la unidad del pueblo. Su papel en esta liberación fue crucial, mostrando una vez más su liderazgo y devoción inquebrantable. El éxodo de los israelitas de Egipto fue un evento monumental, lleno de esperanza y desafíos. Bajo la guía de Moisés, el pueblo dejó atrás siglos de esclavitud, marchando hacia un futuro incierto pero prometedor. Miriam, como líder espiritual, jugó un papel esencial en mantener la moral y la fe de los israelitas durante este arduo viaje. El camino hacia la libertad no fue fácil.
Los israelitas enfrentaron muchas dificultades, desde la falta de agua y alimento hasta el acoso constante del ejército egipcio. A pesar de estos obstáculos, Miriam se mantuvo firme, alentando a su pueblo a confiar en Dios y a seguir adelante con valentía y determinación. Miriam utilizó su influencia para organizar y consolar a su gente. Sus palabras de aliento y sus actos de fe ayudaron a mantener unida a la comunidad en tiempos de crisis. Su liderazgo fue fundamental para superar las pruebas del desierto y mantener viva la esperanza de alcanzar la tierra prometida. El éxodo no solo fue un acto de liberación física, sino también un viaje espiritual. Miriam, con su profunda fe y liderazgo, guió a su pueblo en este proceso de transformación. Su papel en el éxodo es un testimonio de su fortaleza y dedicación, demostrando que la verdadera liberación incluye tanto el cuerpo como el espíritu. El cruce del Mar Rojo fue uno de los momentos más milagrosos y dramáticos del éxodo. Perseguidos por el ejército del faraón, los israelitas se encontraron atrapados entre el mar y sus enemigos. En este momento de desesperación, Dios instruyó a Moisés a levantar su vara y dividir las aguas, creando un camino seguro para su pueblo. Éxodo 14, 21-22. Miriam, junto con su pueblo, cruzó el mar en seco, maravillada por el poder y la protección de Dios. Las aguas se alzaron como muros a ambos lados, permitiendo a los israelitas atravesar con seguridad. Este milagro no solo salvó sus vidas, sino que también reforzó su fe en el poder y la promesa de Dios. Una vez que los israelitas llegaron a salvo al otro lado, las aguas volvieron a su cauce, destruyendo al ejército egipcio que los perseguía. Este acto final de liberación aseguró que los israelitas no solo fueran libres, sino también protegidos de sus antiguos opresores. La alegría y el alivio se extendieron por todo el campamento israelita. Miriam, llena de gratitud y júbilo, tomó su tamboril y lideró a las mujeres en una danza de victoria. Éxodo 15, 20-21. Su canto de alabanza a Dios por la liberación resonó a través del desierto, uniendo a su pueblo en un momento de celebración y agradecimiento. Este acto de liderazgo espiritual consolidó su posición como una figura central en la comunidad israelita. Después del cruce milagroso del Mar Rojo, Miriam lideró una celebración de gratitud y alabanza. Tomando su tamboril, convocó a las mujeres de Israel para unirse a ella en una danza de victoria. Su liderazgo, en este momento crucial, destacó su papel no solo como líder espiritual, sino también como símbolo de esperanza y renovación. Éxodo 15, 20-21. La canción de Miriam, un himno de alabanza a Dios, resonó a través del campamento. Cantad a Jehová porque se ha ensalzado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete, proclamó, recordando a todos la magnitud del milagro que acababan de presenciar. Este canto no solo fue una expresión de gratitud, sino también una reafirmación de la fe en el poder y la misericordia de Dios. La danza de Miriam unió a las mujeres en un acto de celebración comunitaria. Este momento de alegría compartida fue esencial para fortalecer la cohesión del pueblo israelita, especialmente después de los traumas y desafíos que habían enfrentado. Miriam, con su liderazgo, mostró cómo la fe y la celebración pueden ser poderosas herramientas de resistencia y renovación. Este evento marcó un hito en la historia de los israelitas. La danza y el canto de Miriam se convirtieron en símbolos perdurables de la liberación y la esperanza. Su capacidad para inspirar y guiar a su pueblo a través de actos de fe y celebración consolidó su posición como una líder clave en la historia de Israel. El liderazgo de Miriam entre las mujeres israelitas fue fundamental para la cohesión y fortaleza del pueblo durante su travesía por el desierto.
Como profetisa y líder espiritual, Miriam no solo guiaba con palabras, sino también con acciones. Su capacidad para inspirar y motivar a las mujeres fue esencial en momentos de dificultad y desánimo. Miriam organizaba reuniones y rituales donde las mujeres podían expresar sus preocupaciones, compartir sus esperanzas y fortalecer su fe. Estas reuniones no solo proporcionaban consuelo emocional, sino que también reforzaban la unidad y el sentido de comunidad entre las mujeres. La fe compartida y el apoyo mutuo fueron pilares importantes para sobrevivir las duras condiciones del desierto. El liderazgo de Miriam también se reflejaba en su capacidad para mediar en conflictos y resolver disputas. Su sabiduría y experiencia eran recursos valiosos para mantener la armonía dentro de la comunidad. Las mujeres acudían a ella en busca de consejo y guía, y su influencia ayudaba a mantener la estabilidad en tiempos de incertidumbre. Miriam, con su ejemplo de fe y coraje, inspiró a las mujeres a asumir roles activos en la vida comunitaria. Les mostró que, incluso en medio de la adversidad, podían ser fuertes y resilientes. Su liderazgo no solo fortaleció a las mujeres, sino que también tuvo un impacto duradero en toda la comunidad israelita, demostrando la importancia de la contribución femenina en la historia de su pueblo. A lo largo del Éxodo, Miriam asumió el papel de líder espiritual y profetisa, guiando a su pueblo con visiones y palabras proféticas. Su conexión con lo divino se manifestaba en sus enseñanzas y en la forma en que inspiraba a los israelitas a mantener su fe, incluso en los momentos más oscuros del desierto. Miriam utilizaba su don profético para interpretar los acontecimientos y ofrecer orientación espiritual. Sus palabras, cargadas de sabiduría y esperanza, eran un faro para aquellos que dudaban. A través de sus visiones, Miriam ayudaba a su pueblo a comprender el propósito divino detrás de sus pruebas y a mantener la confianza en la promesa de Dios. Además de sus enseñanzas, Miriam también guiaba a su pueblo en la adoración y en los rituales sagrados. Su liderazgo espiritual incluía la organización de ceremonias que fortalecían la fe comunitaria y recordaban a los israelitas las promesas de Dios. Estos rituales eran esenciales para mantener la moral alta y la unidad del pueblo durante los largos años en el desierto. El papel de Miriam como profetisa y líder espiritual no solo la destacó como una figura clave en la historia de Israel, sino que también subrayó la importancia del liderazgo femenino en la narrativa bíblica. Su fe inquebrantable y su dedicación a guiar a su pueblo fueron fundamentales para su supervivencia y eventual éxito en alcanzar la tierra prometida. La vida en el desierto presentó numerosos desafíos para los israelitas. El clima árido, la escasez de agua y alimentos y la monotonía del maná pusieron a prueba su fe y resistencia. En este entorno hostil, el liderazgo de Miriam fue crucial para mantener la esperanza y la unidad de su pueblo. Miriam enfrentaba estos desafíos no solo brindando consuelo, sino también buscando soluciones prácticas. Su capacidad para mantener la calma y encontrar respuestas en momentos de crisis fue esencial para la supervivencia de los israelitas. Su liderazgo se caracterizaba por una mezcla de espiritualidad y pragmatismo, asegurando que su pueblo pudiera enfrentar las adversidades del desierto. Las tensiones dentro de la comunidad y la familia de Miriam también comenzaron a crecer. La constante presión y las incertidumbres del futuro pusieron a prueba la unidad del pueblo. Miriam, con su sabiduría y experiencia, trabajaba incansablemente para mediar en los conflictos y mantener la armonía. A pesar de las dificultades, Miriam nunca perdió la fe. Su ejemplo de perseverancia y fortaleza inspiró a los israelitas a seguir adelante. La vida en el desierto fue una prueba constante,
pero también una oportunidad para que Miriam demostrara su liderazgo y devoción, guiando a su pueblo con esperanza y determinación hacia la tierra prometida. En un momento de debilidad y confusión, Miriam y Aarón expresaron su descontento con las decisiones de Moisés, particularmente su matrimonio con una mujer cusita. Esta murmuración no era simplemente un cuestionamiento al liderazgo de Moisés, sino un reflejo del estrés y la fatiga que pesaban sobre todos. Números 12:1. Dios escuchó sus palabras y no tardó en responder. La reprimenda divina fue directa y severa, señalando que, aunque Miriam y Aarón también tenían roles importantes, Moisés tenía una relación especial con Dios. La confrontación marcó un antes y un después en la vida de Miriam, destacando la importancia de la unidad y la obediencia a la voluntad divina. La reacción de Dios fue contundente. Miriam fue afligida con lepra, un castigo que la aisló de la comunidad. Números 12:9-10. Este momento de humillación y dolor fue una dura lección para Miriam y para todo el pueblo, recordándoles las consecuencias de la desobediencia y la falta de confianza en el liderazgo elegido por Dios. Aarón, lleno de remordimiento, pidió a Moisés que intercediera por su hermana. Moisés, mostrando compasión y perdón, rogó a Dios por la sanación de Miriam. La respuesta divina fue que Miriam debía ser aislada del campamento por 7 días antes de ser aceptada nuevamente. Números 12:13-15. Este periodo de aislamiento fue un tiempo de reflexión y arrepentimiento, tanto para Miriam como para el pueblo. 26. El castigo divino. La lepra de Miriam. El castigo divino de Miriam, afligida con lepra, fue un momento de profunda humillación y dolor. La lepra, una enfermedad temida y malentendida, la aisló no solo físicamente de su pueblo, sino también de su papel como líder. Este castigo fue un recordatorio severo de las consecuencias de la desobediencia y la murmuración contra el liderazgo divino. Números 12:9-10. La reacción inmediata de la comunidad fue de consternación y miedo. Miriam, quien había sido un pilar de fe y liderazgo, se encontró de repente marginada. Este aislamiento fue una dura prueba tanto para ella como para su pueblo, que tuvo que enfrentarse a la realidad de sus acciones y las consecuencias de desafiar la voluntad divina. Durante su aislamiento, Miriam tuvo tiempo para reflexionar sobre sus acciones y el juicio de Dios. Este período de soledad fue un momento de profundo arrepentimiento y renovación espiritual. Miriam comprendió la gravedad de su error y la importancia de la obediencia y la unidad dentro de la comunidad. El castigo de Miriam también sirvió como lección para todo el pueblo de Israel. La importancia de la fe, la obediencia y la confianza en el liderazgo divino se reafirmó a través de este episodio. La lepra de Miriam fue un recordatorio de que incluso los líderes más fuertes pueden fallar, pero también pueden redimirse a través del arrepentimiento y la misericordia divina. A pesar de ser el objeto de las murmuraciones de Miriam, Moisés mostró un profundo amor fraternal y compasión, intercediendo ante Dios por su hermana. Moisés rogó a Dios que sanara a Miriam, mostrando no solo su carácter misericordioso, sino también su entendimiento de la importancia del perdón y la unidad. Números 12:13. La súplica de Moisés fue un acto de profundo amor y fe. Su intercesión no solo buscaba la sanación física de Miriam, sino también la restauración de la armonía y la unidad dentro de la comunidad israelita. Este acto mostró el corazón compasivo de Moisés y su compromiso con la reconciliación y el perdón. Dios escuchó la oración de Moisés y respondió, indicando que Miriam debía ser aislada fuera del campamento por 7 días antes de ser recibida de nuevo. Números 12:14-15. Este periodo de aislamiento fue tanto un tiempo de purificación para Miriam como una lección de humildad para todo el pueblo de Israel.
La intercesión de Moisés y la subsecuente sanación de Miriam subrayaron la importancia del perdón y la misericordia en la vida comunitaria. Este episodio demostró que, aunque el juicio divino es severo, también hay lugar para la redención y la renovación. El amor y la compasión de Moisés fueron esenciales para la restauración de su hermana y la unidad de su pueblo. Tras 7 días de aislamiento, Miriam fue recibida de nuevo en la comunidad. Este reencuentro fue un momento de profunda significación emocional, tanto para Miriam como para los israelitas. La aceptación y el perdón que encontró en los ojos de su hermano y en los corazones de su pueblo sellaron su redención. Números 12:15. La sanación de Miriam fue tanto física como espiritual. Su experiencia de lepra y aislamiento la llevó a una renovación de su fe y comprensión de su papel dentro de la comunidad. Este tiempo de reflexión y arrepentimiento profundizó su conexión con Dios y fortaleció su liderazgo. Para la comunidad israelita, la sanación de Miriam fue un recordatorio del poder del arrepentimiento y la misericordia divina. Este episodio fortaleció su fe y les enseñó la importancia de la obediencia, la unidad y el perdón. La restauración de Miriam fue un símbolo de la renovación y la esperanza para todo el pueblo. La vuelta de Miriam a su papel de liderazgo fue recibida con gratitud y respeto. Su experiencia de humildad y sanación la hizo aún más fuerte y compasiva como líder. Miriam continuó guiando a su pueblo con sabiduría y fe, recordándoles constantemente las lecciones aprendidas y la importancia de la unidad y la obediencia a Dios. El reencuentro de Miriam con su pueblo fue un momento de gran significado y emoción. Después de su aislamiento, Miriam fue recibida con amor y respeto, simbolizando la restauración de la unidad y la reconciliación. Su regreso fue un testimonio del poder del arrepentimiento y el perdón dentro de la comunidad israelita. Números 12:15. El amor y el apoyo de su hermano Moisés y de toda la comunidad fueron fundamentales para su sanación y restauración. Este reencuentro no solo marcó la recuperación de Miriam, sino también la renovación de la fe y la unidad del pueblo israelita. La experiencia de Miriam sirvió como una poderosa lección de humildad y redención. Miriam volvió a ocupar su lugar como líder espiritual y profetisa, continuando su misión de guiar a su pueblo. Su experiencia de humillación y sanación la hizo más fuerte y compasiva, fortaleciendo su capacidad para liderar y consolar a su comunidad en tiempos de necesidad. El reencuentro con su pueblo fue un momento de reflexión y gratitud para Miriam. Su experiencia de lepra y aislamiento la había transformado, dándole una nueva perspectiva sobre su liderazgo y su fe. Este evento reforzó su compromiso de guiar a su pueblo con humildad, sabiduría y una fe renovada en la misericordia y el poder de Dios. El legado de Miriam en la comunidad israelita es profundo y duradero. Su liderazgo, fe y valentía la convirtieron en una figura central en la historia de Israel. Desde su juventud, cuando protegió a Moisés, hasta su papel como profetisa y líder espiritual, Miriam dejó una huella imborrable en su pueblo. Miriam es recordada no solo por sus actos de valentía y fe, sino también por su capacidad para inspirar y guiar a su pueblo en los momentos más difíciles. Su liderazgo durante el Éxodo y su papel en la liberación de los israelitas son testimonios de su dedicación y compromiso con su pueblo y con Dios. Las enseñanzas y el ejemplo de Miriam continuaron inspirando a las generaciones futuras. Su historia es un recordatorio de la importancia del liderazgo femenino y de cómo la fe y el coraje pueden superar incluso las adversidades más grandes. Miriam mostró que la verdadera fuerza reside en la fe y la unidad, valores que siguen siendo relevantes hoy en día.
El legado de Miriam es también un testimonio de la importancia del arrepentimiento y la misericordia. Su experiencia de humillación y redención enseñó a su pueblo el poder de la misericordia divina y la necesidad de la humildad y el perdón. La historia de Miriam sigue siendo una fuente de inspiración y guía para todos aquellos que buscan vivir una vida de fe y liderazgo. El final de la vida de Miriam llegó en Kadesh, en el desierto de Sin. La Biblia relata que Miriam murió y fue sepultada allí, marcando el final de una era significativa en la historia de Israel, Números 21. Su muerte fue un momento de luto para todo el pueblo, que había llegado a depender de su liderazgo y guía espiritual. La muerte de Miriam no solo significó la pérdida de una líder, sino también el cierre de un capítulo crucial en la travesía de los israelitas hacia la tierra prometida. Su ausencia dejó un vacío en la comunidad, recordando a todos la importancia de su contribución y el impacto de su liderazgo. Miriam fue recordada con respeto y admiración por su pueblo. Su vida y legado continuaron inspirando a los israelitas a mantener su fe y esperanza en medio de las adversidades. Su muerte en Kadesh fue un recordatorio de la fragilidad de la vida humana y la necesidad de confiar en la guía divina. A pesar de su muerte, el espíritu y las enseñanzas de Miriam perduraron. Su liderazgo y ejemplo de fe siguieron vivos en las tradiciones y en la memoria de su pueblo. Miriam dejó un legado de valentía, fe y liderazgo que continuó influenciando a su comunidad mucho después de su partida. Reflexionar sobre el legado de Miriam invita a una contemplación profunda de los temas universales que resuenan a través de los tiempos. La historia de Miriam nos habla de la fe inquebrantable, el liderazgo que nace del servicio y el sacrificio, y la importancia del arrepentimiento y la misericordia. La vida de Miriam es un testimonio del poder de la fe para superar la adversidad. Su valentía y determinación la convirtieron en una líder formidable, capaz de guiar a su pueblo a través de los momentos más oscuros. Su historia demuestra que la verdadera fuerza proviene de una fe profunda y una dedicación inquebrantable a la justicia y la unidad. El legado de Miriam también subraya la importancia del liderazgo femenino en la narrativa bíblica y en la historia de Israel. Su contribución fue fundamental para la formación de la identidad y la espiritualidad de su pueblo. Miriam mostró que las mujeres tienen un papel crucial en la guía y la inspiración de sus comunidades. Finalmente, la historia de Miriam nos enseña sobre la naturaleza del arrepentimiento y la misericordia. Su experiencia de humillación y redención es un poderoso recordatorio de que todos pueden fallar, pero también pueden ser redimidos a través del arrepentimiento sincero y la gracia divina. El legado de Miriam sigue siendo una fuente de inspiración y guía, invitándonos a vivir con fe, coraje y compasión. El papel de Miriam y de las mujeres en las historias bíblicas resalta la trascendencia de su contribución en la narrativa espiritual y cultural de su comunidad. Miriam, con su liderazgo y fe, mostró que las mujeres pueden ser líderes poderosas y fuentes de inspiración en momentos de crisis. En la figura de Miriam vemos la afirmación de la relevancia y el poder de las mujeres en la formación de la historia y la fe de Israel. Su historia sigue siendo relevante hoy en día, sirviendo como un recordatorio del potencial que cada persona tiene para influir en su mundo, sin importar los obstáculos. Las lecciones aprendidas de la vida de Miriam nos enseñan sobre la resistencia ante la injusticia, la importancia de la comunidad y la fe y el poder del perdón. Aplicar estas lecciones en la vida moderna significa abogar por la justicia, construir relaciones basadas en la empatía y el respeto mutuo, y encontrar la fuerza para perdonar y buscar la reconciliación.
Reflexionar sobre la naturaleza épica de la historia de Miriam nos recuerda la capacidad de estas narrativas para inspirar y enseñar. La vida de Miriam, con sus altibajos, sus triunfos y sus pruebas, es un recordatorio de que dentro de cada historia humana hay una chispa divina, una oportunidad para aprender y crecer. Su legado nos invita a todos a buscar nuestra propia canción de liberación. El firmamento adoptaba tonos de naranja y rosa al despuntar el sol en el horizonte. Era una mañana extraordinaria en Jerusalén, específicamente en el Monte Calvario, donde se desarrollaba un suceso que marcaría un hito crucial en la historia. La cruz, símbolo de tortura y vergüenza, se alzaba durante uno de los episodios más trascendentales para la humanidad. La multitud que se congregaba generaba una atmósfera de anticipación y miedo. Hombres, mujeres y niños llevados por la curiosidad o la fe, y muchos, por el flujo de acontecimientos, se colocaban para atestiguar lo que estaba por acontecer. Era imposible ignorar la presencia del destino en aquel lugar. La crucifixión era una práctica común en el Imperio Romano, sin embargo, este día era especial. Algo en el aire, tal vez un susurro del viento o un cambio leve en la luz, señalaba que lo inminente no era solo la ejecución de una persona, sino un evento cargado de significado divino. Al pie de la cruz, el centurión romano, encargado de la ejecución, permanecía estoico, con una expresión que escondía su turbación interna. Aunque habituado a la brutalidad de las crucifixiones, ese día experimentaba una perturbación inusual, como si intuyera que estaba a punto de ser parte de algo monumental. Y entonces ocurrió algo celestial. ¿Qué experimentó el centurión? ¿Será que nuestro amado Señor se manifestó en ese instante y tocó al soldado? Hay numerosos enigmas sobre este relato que rara vez se indagan. Muchos ignoran lo que transcurrió ese día, que fue transformador para toda la humanidad. No dejes de compartir esta historia en WhatsApp o incluso en Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a tantos como podamos, así nosotros también seremos bendecidos, al igual que aquellos a nuestro alrededor. Volviendo al tema central, los legionarios romanos operaban con precisión militar, preparando todo para la crucifixión. El eco de los martillos clavando los clavos vibraba en el ambiente, una siniestra melodía que anticipaba la próxima agonía del condenado. Cada impacto recordaba el terrible destino que esperaba a Jesús, aquel cuya figura había atraído a algunos y enfurecido a otros. El centurión supervisaba cada aspecto, asegurándose de que todo se llevara a cabo según lo previsto. Su imponente presencia, ataviada con la armadura típica de un oficial romano, demostraba su autoridad y su habilidad para ejecutar órdenes con firmeza. Sin embargo, internamente batallaba un conflicto entre su obligación y el misterioso atractivo que sentía hacia el hombre que iban a crucificar. Jesús, en contraste, era un reflejo de serenidad en medio del tumulto. Aunque rodeado de guardias y enfrentando una muerte cruel y humillante, mantenía una calma que contrastaba marcadamente con el caos que lo rodeaba. Su mirada, llena de compasión y resolución, trascendía las circunstancias del momento. Mientras los soldados finalizaban de acondicionar el lugar, el público comenzaba a murmurar entre sí. Las emociones oscilaban entre la indignación y la devoción, creando un ambiente tenso y expectante. Cuando Jesús fue elevado en la cruz, el ambiente se transformó radicalmente. Un terremoto inesperado sacudía el suelo, como si la misma tierra rechazara el acto de violencia cometido sobre ella. La multitud alrededor del Calvario comenzó a gritar y a arrodillarse, atemorizados y asombrados por la magnitud del fenómeno. El sol, que había brillado con fuerza en las primeras horas, de repente se ensombreció, lanzando una sombra ominosa sobre la tierra. Este oscurecimiento no solo añadió dramatismo al evento, sino que también fue interpretado
por muchos como un signo divino, una manifestación del disgusto celestial ante la crucifixión de quien muchos consideraban un profeta, un maestro o incluso el Hijo de Dios. El centurión, acostumbrado a la guerra y a la sangre derramada, encontraba estos eventos particularmente perturbadores. Nunca antes había presenciado fenómenos naturales que coincidieran con una ejecución. Este cúmulo de eventos extraordinarios solo reforzaba su percepción de que estaba presenciando algo mucho más significativo que la mera muerte de un criminal común. Entre el estruendo del terremoto y la oscuridad que envolvía el escenario, las rocas se resquebrajaban y los gritos de terror y asombro de la multitud llenaban el aire. Todo parecía converger en un clímax de intensidad emocional y espiritual que dejaría una huella indeleble en todos los presentes. El centurión, un hombre moldeado en la disciplina y rigurosidad del ejército romano, enfrentaba ese día un desafío sin precedentes. A pesar de haber presenciado numerosas ejecuciones, ninguna había resonado tan profundamente en su ser como esta. Al observar a Jesús, su conducta serena y digna comenzaba a perturbarlo profundamente. Como oficial romano, su responsabilidad era asegurar que la ejecución se llevara a cabo sin contratiempos. Pero a medida que se manifestaban sucesos sobrenaturales, su corazón estaba dividido entre la obediencia a sus órdenes y un creciente sentimiento de temor reverencial. Claramente, este no era un hombre ordinario, y el centurión empezaba a cuestionar las razones de su condena. La autoridad del centurión sobre sus subordinados era incuestionable. Sin embargo, en esos momentos, sus propias certezas empezaban a tambalear. ¿Estaba procediendo de manera correcta? ¿Cómo interpretar la oscuridad solar y los terremotos? Estas dudas lo asediaban mientras intentaba proyectar una imagen de control y determinación ante sus soldados. A medida que el condenado soportaba su padecimiento con una serenidad desconcertante, el centurión notaba cómo su acostumbrada indiferencia se transformaba en un conflicto interno profundo. Esta ejecución, a diferencia de las habituales, estaba dejando una huella indeleble en su espíritu, forzándolo a reconsiderar sus ideas sobre justicia, autoridad y lo sagrado. Mientras Jesús permanecía suspendido en la cruz, un silencio sobrecogedor dominaba el monte Calvario. El centurión, observando con atención, empezaba a reconocer en Jesús algo más que un ser humano ordinario. Algo en las expresiones de Jesús, en su forma de soportar el sufrimiento, señalaba una relación con lo divino que el centurión jamás había experimentado. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Estas palabras comenzaban a tomar forma en su mente, aunque inicialmente se resistía a ellas. Sin embargo, a medida que el cielo se oscurecía y la tierra temblaba, su resistencia a aceptar esta revelación se debilitaba. ¿Cómo podría un ser humano ordinario causar tales fenómenos naturales? Este entendimiento no era sencillo para el soldado pragmático. Estaba formado para analizar el mundo desde un ángulo de disciplina y dominio, en el que las deidades parecían entidades lejanas y a menudo apáticas. No obstante, la figura de Jesús y los sucesos que lo circundaban sugerían una realidad más perturbadora y cercana, la de un Dios que padecía junto a y por los seres humanos. Al ver cómo Jesús exhalaba su último aliento, el centurión no podía ignorar que estaba ante un momento crucial. Esto no era meramente una ejecución, era un evento cargado de profundo significado espiritual. Un sacrificio que resonaba a través del universo, y él, un mero oficial romano, había sido partícipe de esto. La crucifixión de Jesús no era un acontecimiento más, y esto se hacía evidente para todos los asistentes, especialmente para el centurión.
Mientras Jesús soportaba en la cruz su manera de enfrentar el odio y el dolor con una dignidad imperturbable, revelaba algo más allá de la simple resistencia humana. Indicaba una fuente de poder divino. Los eventos sobrenaturales que ocurrían durante su muerte, como la oscuridad en pleno día y los terremotos, actuaban como testimonios místicos de la naturaleza verdadera de su muerte. Estos fenómenos eran interpretados por muchos, incluido el centurión, como indicativos celestiales que confirmaban la unicidad del crucificado. Entre la multitud, el miedo y la admiración se entrelazaban. Algunos lloraban, otros oraban y muchos observaban atónitos, cuestionándose si estaban presenciando una manifestación de la ira divina. Para el centurión, cada uno de estos elementos reforzaba la noción de que estaba ante un evento de proporciones cósmicas. Conforme Jesús articulaba sus últimas palabras, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», la profundidad de su mensaje y su fallecimiento vibraba fuertemente en el alma del centurión. Este gesto de perdón ante el dolor extremo era algo que nunca había imaginado ni comprendido completamente, marcando un antes y un después en su vida. El centurión, observador directo de la crucifixión, se sentía profundamente afectado por los acontecimientos del día. Al presenciar cómo Jesús afrontaba su muerte inminente con una paz sobrehumana, empezaba a desarrollar un creciente respeto y veneración hacia este ser excepcional. Su entrenamiento militar no lo había preparado para enfrentar el dilema espiritual que ahora lo embargaba. La firmeza de Jesús, su dignidad ante la adversidad y los signos sobrenaturales que lo rodeaban, contribuían a un cambio drástico en la percepción del centurión sobre lo divino y el propósito sagrado. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios, exclamaba en voz alta, una revelación que sorprendía tanto a sus hombres como a él mismo. Esta declaración no era solamente un reconocimiento de la identidad de Jesús, sino también el reflejo de la transformación interna que experimentaba el centurión. Este reconocimiento significaba un punto de inflexión para el centurión. Ya no podía percibir el mundo igual. Su existencia había cambiado de forma irreversible por lo que había presenciado y escuchado. Ahora se enfrentaba a un futuro incierto, consciente de que su trayectoria estaría marcada indeleblemente por este encuentro con lo divino. Mientras Jesús sufría en la cruz, los soldados a su pie procedieron a lanzar sortes por sus vestiduras, una práctica común para los ejecutados. Esta acción, aunque rutinaria, se cargó de significado en el contexto de la crucifixión, cumpliendo la profecía bíblica que decía: «Repartieron mis vestidos entre ellos, y sobre mi ropa echaron suertes». Salmo 22:18. El centurión observaba, quizás por primera vez, cuestionando la moralidad de tal acto. Aunque era parte del procedimiento estándar, el contexto de este evento le daba un aire de crueldad y deshumanización que no pasaba desapercibido para él ni para los otros testigos. Este acto de lanzar sortes también servía como un recordatorio sombrío de la humanidad de Jesús. A pesar de su divinidad percibida, fue sometido a los mismos rituales y deshonras que cualquier otro criminal. Un contraste poderoso que no se perdía en aquellos que estaban presentes. Finalmente, aquel instante expuso la desconexión entre los militares y el acontecimiento trascendental que presenciaban. Mientras ellos se ocupaban de repartir las ropas, se desencadenaba un suceso de gran profundidad espiritual. Algo que el centurión comenzaba a comprender completamente, marcando un hito crucial en su evolución espiritual. Mientras Jesús pendía de la cruz, su mutismo resonaba tan fuerte como cualquier exclamación de dolor. Ese mutismo no denotaba sumisión, sino una dignidad firme frente a la adversidad extrema. Observado por todos,
incluido el centurión, Jesús enfrentaba su destino con una serenidad que parecía superar lo humano. El centurión, habituado a los gritos y lamentos de los ejecutados, hallaba en el mutismo de Jesús un poder desconcertante. Un mutismo que manifestaba aceptación, un objetivo superior y una conexión profunda con lo divino, algo que el centurión empezaba a reconocer como real y palpable. A pesar del evidente sufrimiento físico, Jesús sostenía su cabeza alta. Sus ojos ocasionalmente recorrían la multitud y se detenían en los rostros de aquellos que había amado y educado. Este era un hombre que, incluso en el momento de su ejecución, seguía transmitiendo lecciones de amor y perdón, un comportamiento que confundía a aquellos que esperaban señales de debilidad o desesperación. Su postura en la cruz se convertía en un testimonio silencioso pero expresivo de su esencia y misión. Para el centurión y muchos otros allí presentes, la manera en que Jesús afrontaba la muerte era una clara prueba de su naturaleza extraordinaria y su conexión profunda con una autoridad divina que parecía guiarlo hasta el final. Incluso mientras los clavos atravesaban sus manos y pies, Jesús mostraba una resistencia que sobrepasaba lo habitualmente comprendido. Esta fortaleza no era meramente física, sino también espiritual, reflejando su completa dedicación a la voluntad de su Padre. A través de su padecimiento, Jesús no solo cumplía las profecías, sino que también evidenciaba su rol como el Mesías sacrificado para la redención de la humanidad. El centurión observaba, cada vez más seguro de la singularidad de Jesús. La manera en que Jesús abordaba la muerte difería radicalmente de todo lo que había visto durante sus años de servicio. En él no había rastros de odio o venganza, solo amor y perdón, incluso hacia aquellos que le causaban dolor. Esta actitud impulsaba una reflexión profunda en todos los observadores, desafiando sus ideas previas sobre el poder y la autoridad. Jesús, en su momento más vulnerable, mostraba un tipo de poder que no emanaba de la fuerza física, sino de la pureza de su espíritu y la autenticidad de su mensaje. La tranquilidad imperturbable de Jesús brillaba como un faro de luz en la oscuridad del odio y la crueldad. Su disposición para padecer y morir por sus convicciones dejaba claro que su mensaje de amor y redención era algo por lo que estaba dispuesto a pagar el precio más alto, inspirando a otros a mirar más allá de lo terrenal hacia lo eterno. Durante su juicio, Jesús enfrentó a acusaciones confusas y contradictorias. Los líderes religiosos y ancianos buscaban ansiosamente un motivo para condenarlo, pero Jesús respondía con un mutismo que frecuentemente desconcertaba a sus acusadores. Su mutismo no era una admisión de culpabilidad, sino un reflejo de su paz interior y su confianza en la justicia divina. Ante Pilato, Jesús mostraba una compostura que contrastaba notablemente con la agitación de la multitud y la indecisión del gobernador. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó Pilato. Jesús, afirmando su identidad, respondió de una manera que reflejaba su profundo conocimiento de su destino. Mi reino no es de este mundo. Este intercambio no solo destacaba la misión espiritual de Jesús, sino que también subrayaba la incapacidad de las autoridades terrenales de entender su reino. La naturaleza de su reino, no basada en el poder terrenal, sino en la verdad y justicia divinas, desafiaba las normas políticas y religiosas de su tiempo. El juicio de Jesús, plagado de injusticias y manipulaciones, no solo revelaba las falencias del sistema judicial de la época, sino también la integridad y la resolución de Jesús al enfrentar tales adversidades.
A pesar de la hostilidad y los testimonios falsos, mantenía una actitud que resonaba con dignidad y verdad, marcando un fuerte contraste con la debilidad moral de sus acusadores. El silencio de Jesús durante su juicio era tan elocuente como cualquier declaración. Ante acusaciones infundadas y provocaciones constantes, optó por no defenderse vehementemente, sino que se mantuvo sereno, confiando plenamente en su misión y en el plan divino. Este silencio no era de resignación, sino de una autoridad espiritual profunda que desconcertaba a quienes esperaban su reacción. Este enfoque tranquilo y mesurado desconcertaba tanto a sus acusadores como a la multitud.